Entonces les decía, vamos a empezar a analizar ahora la dinámica de fluidos, es decir, el movimiento de los fluidos. Hasta ahora, en la clase anterior, lo que hemos visto solamente ha sido fluidos en reposo. Vamos a ver ahora, a empezar a estudiar algunas leyes que nos permitan analizar el movimiento de los fluidos. Obviamente, como es muy complejo analizar el movimiento de cada una de las moléculas que componen un fluido en función del tiempo, lo que vamos a hacer es describir las propiedades del fluido de una manera colectiva, y vamos a llamar a ese movimiento colectivo del fluido flujo. Entonces, cuando hablemos de flujo, a lo que nos estamos refiriendo es al movimiento de un montón de moléculas de fluido a lo largo de alguna estructura, como puede ser una cañería, una tubería, una manguera. Y nuevamente, como ya hemos hecho en la clase pasada, como en principio el estudio de los fluidos reales es un poco complejo, por algunas características que vamos a discutir un poquito más adelante en la clase, pero por ahora vamos a restringirnos al estudio de lo que llamamos fluidos ideales, que como habíamos dicho cumplen con dos condiciones. La primera es que el fluido no es viscoso, es decir, vamos a despreciar la viscosidad de un fluido. La viscosidad caracteriza lo que es la fricción interna del fluido, ¿no? Es una fuerza que está asociada con la resistencia que presentan las capas adyacentes de un fluido desplazarse una respecto de la otra. Lo podemos asociar con lo que es la fuerza de roce para los sólidos, de alguna manera. Tiene como un efecto parecido o un origen similar. De manera que podemos pensar que esa fuerza viscosa lo que hace es transformar energía cinética en energía interna del sistema, de la misma manera que ocurre con la fuerza de roce. También al final de la clase vamos a hacer algunas consideraciones sobre fluidos reales y vamos a estudiar qué es lo que pasa con la viscosidad. Pero por ahora nos vamos a restringir a fluidos no viscosos en esta primera parte. Y la segunda condición es que el fluido sea incompresible, es decir, que la densidad, que definimos como el cociente entre la masa y el volumen, es constante e independiente de la presión. A su vez vamos a hacer algunas suposiciones también sobre el flujo, es decir, sobre ese movimiento colectivo de todas las moléculas de fluido. La primera es que el flujo vamos a trabajar con flujos que sean estacionarios o laminar. ¿Qué significa que un flujo sea estacionario? Eso significa que cada partícula del fluido va a seguir una trayectoria uniforme, de forma tal que las trayectorias de las diferentes partículas no se van a cruzar unas con otras. Esto implica que la velocidad del fluido en cualquier punto permanece constante a lo largo del tiempo. Es decir, que si yo me paro en un punto del fluido, si yo me paro en un punto particular del fluido, todas las partículas de fluido que pasen por este punto van a tener siempre la misma velocidad. Eso es la condición que implica que el flujo sea estacionario. Cuando la velocidad del fluido supera un cierto valor límite, el flujo puede perder esa condición de flujo estacionario y se puede llegar a convertir en flujo turbulento. Nosotros no vamos a trabajar en condiciones en las que el flujo sea turbulento. En el flujo turbulento ya el movimiento del fluido es más irregular, las líneas de flujo se cruzan y se pueden llegar a formar regiones con pequeños remolinos. Y la segunda condición es que el flujo sea irrotacional, es decir, que no tiene momento angular alrededor de algún punto. Para entenderlo de una manera más gráfica, si nosotros pusiéramos una pequeña hélice de paletas o un molino en el fluido, la hélice esta no giraría alrededor de su centro de masa. Es decir, que el flujo no le produce ningún torque a esa hélice o a ese molino y no lo puede hacer girar. Vamos a definir la línea de flujo como la trayectoria que sigue una partícula de un fluido en condiciones de flujo laminar. La velocidad de la partícula del fluido va a ser siempre tangente a esa línea de flujo, entonces en general cuando grafiquemos el movimiento de un fluido lo vamos a graficar con líneas que van a tener esta forma, de forma tal que nunca una de esas líneas se va a cruzar con otra, siempre van a mantener una cierta distancia entre ellas, y si quisimos graficar la velocidad, en cada punto la velocidad siempre va a ser un vector tangente a la línea de flujo, línea que también se conoce con el nombre de línea de corriente, así que por ahí a veces voy a decir línea de corriente, línea de flujo, es exactamente lo mismo. Entonces, empecemos a analizar algunas de las propiedades que va a tener un flujo en condición de flujo estacionario, flujo laminar, como el que vamos a analizar. Entonces,
Imaginamos un fluido que está moviéndose por una tubería que tiene una cierta forma arbitraria, de manera tal que cambia su sección transversal, es decir, que en alguna región su sección transversal es A1, como en esta región verde, y se mueve por la tubería y en alguna otra región de la tubería pasa a tener una sección transversal, en este caso mayor, de área A2. Entonces vamos a analizar lo que le pasa a un fluido, a un cierto fluido que ocupa inicialmente el volumen comprendido por la región verde y la región blanca. ¿Sí? Entonces tenemos el fluido, esto imagínense que es una cañería que sigue para acá y sigue para allá, es decir, que acá hay un flujo constante, hay fluido que está moviéndose constantemente por esta región, pero nosotros vamos a analizar lo que le pasa a un fluido que comprende la región verde y la región blanca. Entonces, un instante, vamos a suponer que el fluido inicialmente está ocupando esta región, un instante de tiempo posterior al inicial, que vamos a llamar delta t, ese mismo fluido se va a haber movido y ahora va a ocupar la región verde más la región naranja. ¿Sí? Entonces podemos ver de manera sencilla, darnos cuenta que el volumen comprendido en la región verde tiene que ser igual al volumen comprendido en la región naranja, ¿sí? Porque es el mismo fluido el que se movió desde la región inicial que ocupaba, que era la verde más la blanca, a ocupar ahora la blanca más la verde. Por ende, el volumen que está ocupando esta región verde tiene que ser el mismo volumen que está ocupando esta región naranja de acá arriba. Además, como la densidad del fluido es constante, la masa de fluido que ocupa la región verde tiene que ser la misma masa de fluido que ocupa la región naranja. Entonces, analicemos qué es lo que ocurre a un elemento de fluido que está en el punto 1 inicialmente. Después de haber transcurrido un intervalo de tiempo delta t, ese elemento de fluido que estaba en el punto 1 va a haber recorrido una distancia delta x1 que va a ser igual a su rapidez por delta t, ¿no? Si este fluido se está moviendo con una rapidez v1, su rapidez será el módulo de ese vector, y la distancia que habrá recorrido en el tiempo delta t será v por la rapidez por delta t. Lo mismo le va a ocurrir a un elemento de fluido que esté en el punto 2, que esté acá arriba. En ese intervalo delta t va a recorrer una distancia delta x2 que va a ser igual a su rapidez multiplicado por el intervalo de tiempo. Entonces, a partir de eso calculemos ahora la masa de fluido que tenemos en el volumen verde. La masa de fluido en el volumen verde será la densidad del fluido por el volumen verde. Y el volumen verde lo podemos escribir como la sección transversal, la base de ese cilindro, este sería el volumen de un cilindro, de base A1, por la altura que sería delta x1, es decir, la distancia que recorrió ese elemento de fluido que estaba en el punto 1 en el intervalo delta t. Por lo tanto, este delta x1 lo voy a escribir como la rapidez v1 por delta t. De la misma manera podemos calcular la masa contenida en el volumen naranja. La masa contenida en el volumen naranja será igual a la densidad del fluido por el volumen naranja, al cual podemos escribir como el volumen también de un cilindro, como base por altura. La base es la sección transversal A2, la altura es la distancia recorrida por el elemento de fluido en el punto 2 en el intervalo delta t, es decir, v sub 2 por delta t. Como ya vimos, las masas contenidas en el volumen verde y en el volumen naranja tienen que ser iguales, por lo tanto M1 tiene que ser igual a M2. Cuando igualamos esto llegamos a esta expresión. La densidad por la sección transversal 1 por la rapidez 1 por delta t tiene que ser igual a la densidad por la sección transversal 2 por la rapidez 2 por delta t. Podemos simplificar la densidad, ¿sí? Una pregunta. Sí. ¿Por qué delta x1 es igual a v1 por delta t? Estoy aplicando cinemática a una partícula de fluido que está en este punto. Ah, cierto, sí, sí, sí. ¿Sí? Es simplemente eso. Está bien. Cinemática de movimiento lineal uniforme. Claro, sí, sí. Estoy suponiendo que esto se mueve, en este intervalo se mueve con velocidad constante, ¿no? Bien, bien, gracias. Entonces, de nuevo, igualando las masas que están dentro de cada uno de estos volúmenes, llegamos a esta expresión, como la densidad dijimos que era constante, no cambia, estamos suponiendo que el fluido es incompresible, entonces ρ es constante, lo puedo simplificar, delta t lo puedo simplificar, entonces llego que el producto de la sección transversal por la rapidez tiene que ser constante. Es decir,
Lo que estoy viendo es que el producto de la sección transversal con la rapidez en el punto 1 y en el punto 2 son iguales, pero como el punto 1 y el punto 2 son los puntos arbitrarios en el flujo del fluido, este producto tiene que valer lo mismo en cualquier punto en el cual yo me pare. Es decir, que el producto de la sección transversal de la cañería por la rapidez del fluido tiene que ser constante. Y eso se conoce como ecuación de continuidad. Y si quieren, no es otra cosa que la conservación de la masa dentro del movimiento del flujo. El producto de A por B, es decir, de la sección transversal por la rapidez, se lo denomina caudal o flujo volumétrico. Flujo volumétrico porque fíjense que las unidades del caudal, las unidades del producto de A por B son unidades de volumen sobre unidades de tiempo. Tengo unidades de área por unidad de velocidad, o sea que esto me da unidades de área por longitud, eso es volumen, dividido tiempo. O sea, puede ser metro cúbico por segundo, litros por minuto, cualquier unidad que tenga unidades de volumen dividido unidad de tiempo. Entonces lo que me está diciendo esto de alguna manera, la ecuación de continuidad, es que la masa del fluido dentro de la cañería tiene que permanecer constante. Yo no puedo ni ganar ni perder masa a medida que el fluido se mueve en un flujo laminar. Y esto seguramente es un resultado que ustedes tengan alguna cierta familiaridad. Cuando están regando las plantas con una manguera, la velocidad de salida del fluido, es decir, del agua por el extremo de la manguera, es la misma que la velocidad de entrada, porque la manguera tiene una sección constante a lo largo de todo su recorrido. Ahora, si ustedes lo que quieren hacer es llegar con esa agua a una planta que está un poco más lejos de donde están regando en ese instante, lo que hacen es apretar el extremo de la manguera. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Cuando apretan el extremo de la manguera, lo que observan es que el agua llega hasta un punto más lejos del que estaba llegando anteriormente. Lo que hacen es reducir la sección transversal de la salida. Reducen este valor. Cuando reducen este valor, como el flujo volumétrico tiene que permanecer constante, lo que hace es aumentar la velocidad de salida para que la cantidad de fluido por unidad de tiempo permanezca constante. Es decir, el volumen por unidad de tiempo que sale por el extremo de la manguera tiene que permanecer constante, porque tiene que ser igual al flujo volumétrico que está entrando. No puede quedar elementos del fluido atrapados dentro de la manguera. Entonces lo que sale tiene que ser igual a lo que entra. Para que eso se cumpla, como redujimos la sección transversal de salida, aumenta la velocidad de salida del fluido. Y es por eso que los elementos del fluido que salen de la manguera y ahora se mueven en un movimiento parabólico de caída libre, una vez que son libres a la atmósfera, salen con una velocidad mayor que la que salían antes que yo tenía la manguera con toda su sección transversal original. Entonces, lo ven este ejemplo que les estoy dando, ¿no? Es la aplicación clásica de la ecuación de continuidad. Entonces, sacamos un poquito de cuentas con un ejemplo concreto. Tenemos una manguera que me dice que puede llenar un balde de 30 litros en un minuto. Entonces me preguntan cuál será la velocidad de salida del agua si se acopla una boquilla con una apertura de 1 centímetro cuadrado. Entonces yo tengo una cierta manguera que tiene una cierta sección transversal, no sé cuál es, y una cierta velocidad de flujo, tampoco sé cuál es en principio, y lo que me dicen es que le voy a poner al extremo de la manguera una boquilla, es decir, que voy a reducir la sección transversal a una sección transversal ahora 2 menor, que va a ser de 1 centímetro cuadrado. Quiero saber con qué velocidad o con qué rapidez va a salir el fluido por esa boquilla de sección transversal menor. Entonces, lo que yo sé es que el caudal tiene que permanecer constante. Por ende, cuando yo reduzca la sección transversal acá, la velocidad de salida, la rapidez de salida del fluido en este punto va a ser mayor a la que tenía dentro de la manguera de sección transversal mayor. Ahora, ¿cuánto mayor es? Bueno, ¿cómo hacemos para encontrar ese valor? Lo que tenemos que hacer es igualar el flujo volumétrico o el caudal en estas dos secciones transversales. Si bien acá no me están dando el valor de la sección transversal, porque si me dijeran, bueno, la manguera tiene una sección transversal de tanto y su velocidad es tanto, yo puedo hacer el producto y saber cuál es el flujo volumétrico. Pero fíjense, lo que me dicen es que la manguera puede llenar un balde de 30 litros en un minuto. Entonces, de alguna manera acá me están dando el flujo volumétrico, porque me dicen que el caudal o flujo volumétrico es de 30 litros por minuto. O sea que el producto de A1 por B1 es 30 litros por minuto. El problema ya me está dando el producto de estas dos cosas, me está dando el caudal en unidades de volumen
sobre tiempo. Lo que tengo que hacer ahora es pasarlo a unas unidades que me resulten más cómodas a mí. Entonces lo que voy a hacer es pasar esto a centímetros cúbicos por segundo. Para pasar litros por minuto a centímetros cúbicos por segundo, a centímetros cúbicos por segundo, lo que hago es multiplicar por 1000 centímetros cúbicos sobre un litro, de forma tal de simplificar los litros, y multiplicar por un minuto sobre 60 segundos, de forma tal de simplificar los segundos, o sea, multiplico por 1000 dividido por 60, el caudal me da 500 centímetros cúbicos por segundo. Entonces ahora sí, voy a igualar ese caudal de la manguera con la sección transversal inicial al caudal que se produce con la manguera con su sección transversal reducida, que tienen que ser iguales. De acá puedo despejar entonces la rapidez de salida del agua por la boquilla de 1 centímetro cuadrado. Paso dividiendo el área 2 acá, entonces lo que tengo es el caudal inicial de 500 centímetros cúbicos por segundo dividido a 1 centímetro cuadrado, eso me da una rapidez de salida de 500 centímetros por segundo o 5 metros sobre segundo. Entonces esa es una forma de aplicar la ecuación de continuidad para ver la salida o la velocidad de salida de un flujo cuando reducimos la sección transversal de la cañería o la manguera por la que está circulando. ¿Hasta acá cómo vienen? ¿Alguna duda? Yo no, profe. Bueno. Entonces vamos a seguir avanzando y encontrar tal vez la ecuación fundamental que nos permite describir el movimiento de un fluido en condiciones laminares a lo largo de una tubería o de una cañería. Y es lo que se conoce como ecuación de Bernoulli y me relaciona la presión de un fluido con su rapidez y con su altura. Entonces vamos a analizar de nuevo. Lo que tenemos es una cañería con una cierta forma arbitraria, de forma tal que la sección transversal del fluido cambia desde una sección transversal A1 a una sección transversal A2. Pero ahora voy a tomar como sistema de estudio al fluido contenido en la región verde más la región blanca y a la tierra, y voy a medir la altura del fluido respecto de un eje de referencia que voy a poner en una posición arbitraria. Entonces nuestro elemento de estudio va a ser nuevamente el fluido que está contenido en la región verde más la región blanca inicialmente. Después de un cierto intervalo de tiempo, ese fluido va a pasar a ocupar la región blanca más la región naranja. Entonces, como esto es una tubería que sigue para acá y sigue para allá, hay todo un fluido que viene de este otro lado y un fluido que viene de este otro lado, sobre mi elemento de estudio, sobre mi fluido, mi elemento de fluido de estudio, que es el contenido en la región verde y en la región blanca, del lado izquierdo va a aparecer una fuerza debido a la presión que realiza el resto del fluido. Esa fuerza sabemos que la fuerza de presión sabemos que es perpendicular a la superficie de contacto, entonces será perpendicular a esta sección transversal A1 y tendrá un valor de P1 por A1 en la dirección I, suponiendo que es P1 la presión en este punto. Esa fuerza va a realizar un trabajo sobre el fluido cuando el fluido se mueva en el intervalo de tiempo desde esta posición hasta esta posición nueva. Es decir, cuando se haya desplazado, perdón, cuando el fluido en la sección, en el punto 1 se haya desplazado una longitud del TX1. El trabajo que el resto del fluido hacia la izquierda va a realizar sobre nuestro elemento de estudio, nuestro elemento de fluido de estudio va a ser igual a el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo, que en este caso es 180, porque tanto la fuerza como, que en este caso es 0, porque tanto la fuerza como el desplazamiento son horizontales y apuntan hacia la derecha. Entonces el trabajo realizado sobre el extremo izquierdo de nuestro fluido será P sub 1 por A sub 1 por del TX1. El producto de A sub 1 del TX1 es el volumen de la región verde, B sub 1. De la misma manera, en el extremo derecho del fluido, de nuestro elemento de estudio, se va a realizar una fuerza
P sub 2 por A sub 2 debido a la presión que ejerce el resto del fluido que está hacia la derecha. Esa fuerza también va a ser un trabajo durante el movimiento del fluido en el intervalo de tiempo delta t, que va a ser igual a el módulo de la fuerza, P sub 2 A sub 2, por el desplazamiento delta x2 por el coseno del ángulo comprendido, que ahora será 180, porque el desplazamiento apunta hacia la derecha y la fuerza apunta hacia la izquierda, o sea que hay un ángulo de 180 entre la fuerza y el desplazamiento, el coseno de 180 es menos 1, el trabajo realizado por el fluido hacia la derecha será igual a menos P sub 2 A sub 2 por delta x2. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Bueno, entonces tenemos dos trabajos que se están realizando sobre nuestro elemento de estudio, sobre nuestro sistema. El trabajo que realiza el fluido que está hacia la izquierda y el trabajo que realiza el fluido que está hacia la derecha. El trabajo externo neto que se realiza sobre nuestro sistema va a ser la suma de esos dos trabajos. W1 más W2. P sub 1 por B sub 1 menos P sub 2 por B sub 2. Simplemente estoy sumando estos dos trabajos que hemos calculado recién. Entonces el trabajo neto lo puedo escribir como los volúmenes. Ya vimos que el volumen verde y el volumen naranja son iguales, lo puedo llamar B, y el trabajo neto externo realizado sobre mi sistema será igual a P sub 1 menos P sub 2 por el volumen total. Es decir, la diferencia de presiones entre este punto y este punto por el volumen. Ahora, como tengo un sistema abierto sobre el cual se está realizando un trabajo externo, ese trabajo total externo que se está realizando sobre mi sistema va a generar un cambio en la energía mecánica de mi sistema. Entonces lo que tendremos es que ese trabajo total que se está realizando sobre el sistema va a producir un cambio en energía total. Y vamos a pensar a esa energía total del sistema como la suma de su energía cinética más la energía potencial. Entonces analicemos cuánto es el cambio en la energía cinética de mi sistema. Recuerden, mi sistema de estudio es el fluido contenido en la región blanca más la región verde más la Tierra, que después de un intervalo de tiempo, eso es en la situación inicial, pasa a ocupar la región blanca más la región naranja. Entonces, la variación de energía cinética será la energía cinética final, es decir, la energía cinética del fluido cuando está en la región blanca más la región naranja, menos la energía cinética inicial, que es la energía cinética del fluido cuando está en la región blanca más la región verde. Entonces, la energía cinética final la pongo como la energía cinética del fluido en la región blanca más un medio de m por v2 al cuadrado, es decir, la masa contenida en el volumen naranja por la rapidez en ese volumen al cuadrado, menos la energía cinética inicial, que es la energía cinética contenida la energía cinética del fluido contenido en el volumen verde, un medio de la masa 1 por la rapidez 1 al cuadrado, más la energía cinética del fluido en la región blanca. Fíjense que la energía cinética del fluido en la región blanca yo la escribí con la misma letra y se me van a cancelar. ¿Por qué? Porque como estamos en flujo estacionario, dijimos que la condición de flujo estacionario es que la velocidad o la rapidez del flujo en un punto arbitrario se mantiene constante. Es decir, que no importa qué molécula de fluido esté pasando por acá, siempre va a pasar con la misma rapidez. Entonces, el fluido que se encuentra en este punto, en la condición inicial y en la condición final, va a tener la misma rapidez. Y eso aplica para cualquier punto en toda la región blanca. Por lo tanto, la energía cinética en la región blanca se me va a cancelar cuando haga la variación de energía cinética y lo que tendré solamente es la variación de energía cinética entre la región naranja y la región verde. Entonces la variación de energía cinética entre esos dos puntos que estoy analizando será igual a la diferencia entre la energía cinética de la región verde naranja menos la energía cinética de la región verde. Como ya vimos que las masas en la región naranja y en la región verde son las mismas, voy a escribirlo simplemente como m. La masa 1 y la masa 2 son iguales y las voy a llamar m. Entonces la variación de energía cinética la puedo escribir así. La energía potencial gravitatoria de mi sistema del fluido contenido en esta región más la Tierra, la variación de esa energía potencial la voy a escribir como la variación de energía potencial final, es decir, del fluido en la región naranja más la región blanca, menos la energía potencial del fluido en la región blanca más la región verde. De nuevo,
en la región blanca la energía potencial antes y después va a ser la misma, por lo tanto eso se me va a cancelar de los dos términos. Y la variación de energía potencial será igual a la masa contenido en cualquiera de los volúmenes del fluido por G por la diferencia de alturas. Y 2 estoy llamando a la altura final que tiene el fluido en esta región, y 1 estoy llamando a la altura que tiene el fluido en la región 1. Entonces, como dijimos, el trabajo neto será igual a la variación de la energía potencial, que será igual a la suma de la variación de energía cinética más la variación de la energía potencial gravitatoria. Entonces, si ahora reemplazamos por la expresión que encontramos para el trabajo neto realizado sobre mi elemento de estudio, eso va a ser igual a la variación de energía cinética más la variación de energía potencial gravitatoria. Vuelvo a escribir esta expresión para que nos quede acá clara. Fíjense que lo que vamos a hacer ahora entonces es dividir por el volumen. El volumen B es tanto el volumen de la región verde como la región naranja. Cuando divida este término, este lado de la ecuación por el volumen B, el volumen se me va a cancelar. Y cuando divida por el volumen B de este lado de la ecuación, cada término va a estar dividiéndose por el volumen. El cociente masa sobre volumen es igual a la densidad. Entonces la expresión ahora la voy a escribir de esta forma, donde en lugar de la masa aparece la densidad del fluido. Y voy a reacomodar ahora esta expresión pasando del lado izquierdo todos los términos que corresponden al punto 1, es decir, al punto inicial, P sub 1, un medio de ρ por V sub 1 al cuadrado, más la densidad por G por la altura inicial. Y del otro lado, del lado derecho de la ecuación, me van a quedar todos los términos correspondientes al punto final que estamos analizando, o sea, la presión en el punto 2, más un medio de ρ por la rapidez en el punto 2 al cuadrado, más ρ por G por la altura 2. Y lo que vemos es que la suma de estos tres términos son iguales tanto en el punto 1 como en el punto 2. Como el punto 1 y el punto 2 a lo largo de la trayectoria del fluido son dos puntos arbitrarios, quiere decir que la suma de estos tres términos, evaluados en cualquier punto del flujo del fluido, tiene que permanecer constante. Es decir, que la suma de la presión más un medio de ρ por la velocidad al cuadrado, más mg por la altura del fluido, tiene que ser una constante del flujo. Y esto es lo que se conoce siempre que estemos obviamente en condición de flujo laminar, como estamos analizando ahora, y esto es lo que se conoce como la ecuación de Bernoulli. Una ecuación que fíjense que me relaciona la presión del fluido con su rapidez, con su altura. La relación del fluido entre la presión y la altura ya la conocíamos, o sea, ya sabíamos que había una relación entre la presión y la altura del fluido. De hecho, fíjense que si tomamos que la rapidez del fluido es cero, es decir, que el fluido está en reposo, si yo tacho el término de velocidad, si quieren por ahí para verlo más claro lo podemos tachar desde esta ecuación, y tachamos el término de velocidad acá y el término de velocidad acá, la expresión que me queda es esta. P sub 1 menos P sub 2 es igual a ρ por G por I2 menos ρ por G por I1. Y si acá saco factor común ρ por G y pongo I2 menos I1 como H, lo que obtengo es la diferencia de presión hidrostática que ya habíamos encontrado anteriormente cuando analizamos fluidos en reposo. La diferencia de presión entre dos puntos es igual a la columna de fluido que estaba por encima del otro. Es decir, que esta ecuación de Bernoulli de alguna manera ya me contiene la relación de presión hidrostática que habíamos encontrado en la clase pasada. Pero ahora aparece un término adicional que me introduce la rapidez del fluido y es el que nos va a interesar a nosotros cuando estemos analizando fluidos en movimiento. Y lo que me dice es que a medida que aumenta la rapidez de un fluido, la presión en ese punto disminuye. Y eso es un resultado importante que vamos a ver que tiene muchas implicancias y muchos ejemplos a los que tal vez nunca le prestamos demasiada atención, pero que se pueden explicar a partir de la ecuación de Bernoulli. Entonces la ecuación de Bernoulli, que como pueden ver, aparece de la conservación de energía mecánica o de la variación de energía mecánica a partir del trabajo externo realizado sobre mi sistema, me termina relacionando la presión en el fluido con su rapidez y con su altura. Y lo que me dice es que la suma de estos tres términos tiene que permanecer constante a lo largo de toda la trayectoria del movimiento del fluido en condiciones estacionarias. Una aclaración importante es que si bien esto lo hemos deducido para fluidos incompresibles, este comportamiento general de la presión con la rapidez también es válido para los gases. Y vamos a ver algunos ejemplos de eso. ¿Cuál es el ejemplo tal vez más tradicional y más conocido
de la aplicación de la ecuación de Bernoulli? Bueno, es la fuerza de sustentación que aparece sobre un ala y por la cual los aviones vuelan. Si nosotros miramos la forma de lo que es un perfil alar, es decir, la sección transversal de un ala, lo que vemos es que en la parte inferior tiene una forma aproximadamente recta y en la parte inferior una parte curvada. ¿Eso qué es lo que hace? Lo que hace es que cuando el aire se mueva a través de la superficie alar, las moléculas de aire que pasan por la parte inferior tienen que recorrer una distancia menor que las moléculas de aire que tienen que recorrer, que pasan por la parte superior. De esa manera, en condiciones de flujo estacionario, las moléculas de aire que pasan por la parte superior se mueven con una velocidad mayor que las moléculas de aire que pasan por la parte inferior. Si tenemos en cuenta entonces la ecuación de Bernoulli, las moléculas que pasan con una velocidad mayor por la parte de arriba generan que la presión en la parte superior del ala sea menor que la presión en la parte superior del ala. Como tengo una menor presión acá, la fuerza de presión sobre la parte inferior, sobre la parte superior es menor que la fuerza de presión sobre la parte inferior, y eso hace que aparezca una fuerza neta sobre el ala ascendente, lo que se conoce como fuerza de sustentación, y es la que hace posible, en parte, que un avión despegue y pueda volar. ¿Por qué digo en parte? Porque no es el único efecto que permite que un avión vuela. Hay una segunda razón, y está asociada más con la ley de Newton, en particular con la tercera ley de Newton, y tiene que ver con lo que se conoce como ángulo de ataque de las alas, que hace que la dirección del aire cambie luego de atravesar la superficie alar. Fíjense que si analizamos la dirección del aire, es decir, la cantidad de movimiento inicial del aire relativa al ala va a tener esta dirección, y cuando sale del ala tiene esta otra dirección. Entonces, si analizamos el P inicial y el P final, vemos que hay un cierto delta P, y ese delta P es un vector que apunta hacia abajo. Es decir, que el aire experimenta una variación en su cantidad de movimiento debido a su interacción con el ala, lo que implica que el ala le está aplicando un impulso al aire. Le aplica un impulso, que es un vector que apunta hacia abajo, por ende, por tercera ley de Newton, el aire tiene que hacer sobre el ala un impulso igual y opuesto, es decir, le tiene que hacer al ala una fuerza que va a tener la misma dirección y sentido opuesto que la que el ala le hace al aire. Por lo tanto, aparece sobre el ala también una fuerza ascendente debido a al cambio en la cantidad de movimiento que experimenta el aire. Entonces, estos dos efectos se suman para darnos una fuerza de sustentación que permite que un avión se eleve. Y este es un efecto muy parecido que vamos a ver en muchas situaciones, por ejemplo, en los autos. Si ustedes analizan qué es lo que pasa con el aire que circula alrededor de un auto, eso se puede ver claramente en una cámara de niebla como esta que tenemos acá, donde se inyectan ciertas partículas en el aire para que se puedan ver. Entonces podemos ver las líneas de corriente que pasan alrededor del perfil del auto. Lo que vemos nuevamente es que sobre la superficie superior el aire tiene que recorrer una distancia mayor que sobre la superficie inferior, que pasan casi en línea recta. Eso hace que la velocidad en esta región sea mayor que la velocidad en esta región, por ende la presión en la parte superior es menor que la presión en la parte inferior. Entonces pasa lo mismo que en el ala. Aparece sobre el auto una fuerza de sustentación que hace que el auto de alguna manera un poco se levante. Es por eso que un auto a muy alta velocidad pierde adherencia y pierde estabilidad, por esa fuerza de sustentación que aparece por las diferencias de presiones que aparecen entre la parte superior y la parte inferior. Por ese motivo, los autos de carrera utilizan elementos aerodinámicos, como pueden ser los spoilers o los alerones, para contrarrestar ese efecto y aplastar el auto sobre el piso, ¿no? para hacer que el auto se pegue. Si ustedes miran la forma que tiene un alerón, no es otra cosa que una ala invertida, que lo que hace es deformar las líneas de flujo a la salida del auto y tratar de volverlas a una condición lo más parecida posible a la de entrada. Y además, al tener una forma de perfil alar invertido, generan una fuerza de sustentación, pero ahora en sentido inverso, de forma tal que la fuerza es hacia abajo y de alguna manera permite que el auto se pegue más al suelo y tenga mayor adherencia. En el caso de los autos de Fórmula 1, esos efectos se pueden cambiar y los pilotos tienen la posibilidad de mover los perfiles de los spoilers de forma tal de tener mayor adherencia en las curvas y tener menos adherencia y menos fuerza de arrastre.
en las rectas y poder tener más velocidad. Y un efecto similar experimenta sobre en realidad cualquier superficie saliente cuando hay una corriente de aire que pasa tanto por su parte superior como su parte inferior. En el caso particular de cuando ustedes están caminando por la calle con un paraguas y los agarra una corriente de aire y el paraguas se les da vuelta, muchas veces no es porque el aire haya embolsado el paraguas, sino simplemente por este efecto de sustentación que aparece. El aire que pasa por la parte de arriba del paraguas pasa a mayor velocidad que la que pasa por la parte de abajo y aparece una fuerza ascendente sobre el paraguas. Ustedes sienten que el paraguas se les va. Lo mismo pasa con los techos de las casas o de grandes superficies. Cuando hay un huracán o un tornado, el aire que pasa por la parte superior pasa a una gran velocidad y eso hace que haya un descenso de la presión y una fuerza ascendente que a veces logra incluso arrancar los techos y hacerlos volar por los aires. Y un caso similar también se da cuando, por ejemplo, se encuentran ustedes en la ruta y pasan en velocidad, se cruzan de frente con un camión o con un colectivo. Ustedes van viajando en un auto y sienten, cuando van manejando, que al momento de pasar, de cruzarse de frente con un camión o un colectivo, son como tirados hacia el camión o hacia el colectivo. Eso se debe a que en la región interior, que queda de aire entre el camión y el auto, se produce una región de mayor velocidad de circulación de aire, una disminución de la presión y una fuerza neta que los tira hacia el vehículo que se está moviendo en dirección contraria a la que están moviéndose ustedes. Otro efecto asociado a la ecuación de Bernoulli lo pueden ver en un montón de deportes y está asociado con el hecho de que una pelota, cuando se mueve, puede hacerlo realizando un movimiento de giro respecto de su eje. Si ustedes patean una pelota, golpean una pelota de tenis con lo que se conoce con un golpe plano, o sea, sin generarle un torque o un giro respecto de su eje que se conoce como spin, la pelota se va a mover en una trayectoria parabólica prácticamente perfecta, o sea, siempre en un plano. Ahora, si ustedes ven cómo un jugador de fútbol patea un tiro libre, lo que observan es que el movimiento de la pelota sale de ese plano y se mueve describiendo una trayectoria que solemos llamarla como una trayectoria con comba o con una curva. Esa trayectoria que describe una pelota cuando se está moviendo con un movimiento de rotación alrededor de su eje también está asociado con la ecuación de Bernoulli y se conoce como efecto Magnus. Entonces imagínense que un jugador golpea una pelota de forma tal que la pelota puede girar respecto de su eje, la pelota se está moviendo en esta dirección, es decir, de izquierda a derecha, esta es la velocidad del centro de masa de la pelota, pero además se la golpeó de forma tal que la pelota tenga un spin o tenga un giro respecto de su eje, en este caso en dirección horaria. Como la pelota arrastra las moléculas de aire que están alrededor, en la parte inferior ese arrastre hace que la velocidad del aire relativa a la pelota sea mayor que en la parte superior, donde las velocidades se restan. Como la velocidad del aire en este punto es mayor que la velocidad del aire en este, la presión va a ser menor abajo que arriba. Como acá la presión va a ser menor, la fuerza neta que experimenta la pelota va a ser una fuerza, en este caso, descendente. Entonces la pelota, en vez de escribir una trayectoria recta o una trayectoria parabólica, si lo que estuviéramos viendo sería un golpe, por ejemplo, esto sería un jugador de básquet, de vóley que está haciendo un saque, la pelota en vez de llevar una trayectoria parabólica va a llevar una trayectoria un poco diferente porque ahora, además de la fuerza de atracción gravitatoria, va a haber una fuerza neta asociada a las diferencias de presiones también hacia abajo que va a hacer que su trayectoria cambie. Entonces esto lo pueden ver en diferentes deportes. Por ejemplo, en el tenis, los jugadores pueden pegarle a la pelota de dos formas en general, lo que se conoce con top o con topspin o con slice. Entonces, cuando un jugador le pega a la pelota con golpe plano, la pelota se mueve como una partícula sin dimensiones, la pelota no gira respecto de su eje y describe una trayectoria parabólica. Ahora, cuando el jugador le pega con top, es decir, con un torque parecido al que estamos viendo acá, de forma tal que la pelota ahora tiene un spin que la hace girar sobre su eje en dirección horaria, lo que vemos es que la pelota cae a una distancia menor de lo que hubiera caído si se hubiera
movido con el golpe plano. Es decir, que ahora la trayectoria parabólica ya se pierde y hay una fuerza neta mayor que la que experimenta solamente por la atracción gravitatoria, y la distancia que recorre es menor y cae antes. Cuando le pega con slice, el slice se consigue pegándole la pelota en general por debajo de su superficie y haciéndola girar ahora en sentido contrario al que la estamos haciendo girar en este lugar. Entonces la fuerza neta que aparece es una fuerza ascendente, y eso hace que la pelota viaje una distancia mayor y la pelota caiga en un lugar un poco más alejado del que hubiera caído si se hubiera movido con un golpe plano. Lo mismo ocurre en el fútbol, ¿sí? Cuando un jugador patea la pelota pegándole con un cierto torque, porque le pega no en el centro, sino a un costado, y le hace girar, en este caso con dirección, con un movimiento antihorario, la pelota, en vez de moverse en trayectoria, lo que sería recta, vista desde arriba, en una trayectoria parabólica perfecta, lo que hace es tomar una cierta comba. Entonces, cuando un jugador derecho le pega de este lado con el empeine, como se le suele decir, o con comba, la pelota, en vez de moverse en línea recta, hace una cierta trayectoria curvada. Lo mismo pasa si le pegamos en el sentido opuesto, generándole un torque desde este lado y un giro, un spin en el sentido horario. La pelota va a moverse en una trayectoria comba curvada, ahora hacia la derecha. Y en muchos deportes se aprovecha esta capacidad que tiene una pelota de girar sobre su eje y de adquirir esta fuerza nueva, que hace que tome trayectorias muy extrañas. Los beisbolistas, los pitchers en béisbol, son expertos en poder darle diferentes efectos a las pelotas con diferentes spines para que hagan trayectorias muy, a veces complicadas, para que los bateadores sean capaces de acertar el momento en el cual deben golpearla y hacerla viajar lejos. Les recomiendo que vean, si quieren, para ver qué tan grande puede llegar a ser este efecto de efecto Magnus que se produce sobre una pelota girando sobre su eje, este video en YouTube, que es bastante interesante. Acá dejan caer una pelota desde una altura muy alta. En el primer caso la dejan caer sin ningún spin y se ve que la pelota cae perfectamente como una partícula libre en una caída vertical. Y en un segundo experimento la dejan caer ahora con un spin bastante importante, y ahí pueden ver cómo cambia la trayectoria de la pelota cuando cae. Así que les recomiendo que vean ese video como para convencerse, más allá de que es un efecto que cotidianamente pueden ver. Ya les digo, en muchos deportes ahí van a ver un ejemplo bastante interesante. Entonces, este efecto de la variación de la presión con la velocidad lo podemos medir. Una forma de medirlo es por este dispositivo que se conoce como tubo de Venturi. Entonces lo que tenemos es una cañería, un tubo por el cual puede circular un fluido, puede ser un líquido en particular, tal que cambie su sección transversal de A1 inicialmente a una sección transversal A2 en otra región. Y lo que tenemos es, en cada una de esas dos regiones en las cuales la sección transversal cambia, un tubo abierto a la atmósfera por el cual puede subir una cierta columna del fluido. Entonces, en este punto, la presión será, la vamos a llamar P1 y su rapidez será V1. En este punto P2, la presión será P2 y la velocidad la vamos a llamar, o la rapidez la llamaremos V2. Entonces vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli a lo largo de esta línea de flujo que pasa por el punto 1 y por el punto 2. Entonces sabemos que la suma de la presión, un medio de ρ por la rapidez, a ρ por g por I1, tiene que ser igual en los dos puntos. Como esta línea que hemos elegido, esta línea de corriente, es una línea perfectamente horizontal, las alturas son las mismas, por lo tanto los términos de altura los voy a cancelar, porque I1 es igual a I2, y lo que tendremos es entonces esta relación entre presiones y rapidez del fluido en los dos puntos. Para relacionar las velocidades, los módulos de las velocidades en los dos puntos, podemos usar la ecuación de continuidad. Sabemos que el caudal volumétrico, el flujo volumétrico, el caudal, tiene que ser el mismo en este punto y en este punto, es decir, que el producto de la sección transversal por la rapidez tiene que ser constante, o sea, A1V1 tiene que ser igual a 2V2. De acá puedo despejar la rapidez en el punto 2 y reemplazarlo en esta expresión.
y escribir la diferencia de presiones, entonces, P1 menos P2, de esta forma. Ahora bien, como yo tengo dos tubos abiertos a la atmósfera, lo que voy a observar es que esta diferencia de presión que se produce entre estos puntos va a hacer que la altura de las columnas de fluido que tengan cada uno de estos tubos van a ser distintas. Como la rapidez acá es mayor, la presión acá va a ser menor, por lo tanto el fluido en este punto va a subir menos de lo que va a subir el fluido en este punto. Y yo puedo medir esa diferencia de alturas y asociarlas con la presión hidrostática en estos dos puntos. Entonces la diferencia de presiones P1 menos P2 tiene que ser igual a Rho por G por H, donde H es la diferencia de alturas en cada una de las columnas de los puntos unidos de los fluidos. Entonces la diferencia de presiones la escribo como la diferencia de presión hidrostática Rho por G por H, y eso es igual a la expresión que encontramos recién, que me asocia la velocidad en el punto 1 con el cociente cuadrático de secciones transversales. Entonces de acá podemos despejar entonces cuánto vale la velocidad en el punto 1, y vemos que la velocidad en el punto 1 va a estar asociada con el cociente de las áreas en los dos puntos y la diferencia de alturas que obtenga en la medición de las presiones entre los dos puntos. Un sistema similar se usa para medir la velocidad de desplazamiento del aire respecto de un avión, lo que se conoce como tubo pitot. Usa un sistema relativamente parecido al tubo de Venturi, o un concepto parecido al tubo de Venturi basándose en la ecuación de Bernoulli. Otra ley que podemos deducir a partir de la ecuación de Bernoulli, otra expresión que podemos deducir, es la velocidad de vaciado de un tanque. Supongamos que tenemos un tanque muy grande, lleno de un fluido hasta una altura determinada, cerrado a una determinada presión, y tenemos una pequeña abertura acá, una canilla, imagínense, de sección transversal muy chiquita, A1 respecto a la superficie libre del fluido en el tanque. Entonces vamos a suponer que esta salida, esta área de salida es mucho más chica que la superficie libre del fluido del área del tanque. Aplicando la ecuación de continuidad, podemos ver entonces que la velocidad de salida del fluido acá va a ser mucho más grande que la velocidad de movimiento del fluido en la superficie libre del tanque. Entonces vamos a despreciar esta velocidad, vamos a suponer que el fluido prácticamente en este punto no se está moviendo debido a la velocidad de salida en este punto, ¿no? Lo que estamos pensando de alguna manera es que lo que baja el nivel de agua en este punto es despreciable debido a que la salida acá se está haciendo por un área muy pequeña. Entonces vamos a escribir la ecuación de Bernoulli a lo largo de una línea de corriente que va a ir desde el punto este hasta el punto de salida de la canilla. Cuando el agua salga a la canilla va a salir a la presión atmosférica, va a salir por una cierta sección transversal A1 y va a salir con una cierta rapidez B1. En este punto vamos a suponer que la presión es P, a la presión a la cual está cerrada el tanque, y el fluido se encuentra a una altura I2. Vamos a, fíjense, despreciar la velocidad V2 de movimiento del fluido en este punto. Y eso tendrá que ser igual a la ecuación de Bernoulli evaluada en el punto de salida, o sea, la presión atmosférica más un medio de ρ por la velocidad de salida del fluido acá, más ρ por g por la altura del fluido en este punto, que estoy llamando I1. De manera que de acá puedo despejar cuál es la velocidad de salida. La velocidad de salida va a depender de la diferencia de presiones y de la altura, o sea, la profundidad a la que se encuentra la canilla, que es la diferencia de alturas de los dos puntos que estamos analizando. Fíjense que si el tanque yo lo abro y lo dejo abierto a la presión atmosférica, es decir, que pongo que la presión en este punto acá arriba es igual a la presión atmosférica, este término se me cancela y la velocidad de salida me da raíz de 2 por g por h, que si se acuerdan, esa es la velocidad que obtiene un cuerpo en caída libre desde una altura h. Es decir, que la velocidad de salida por una canilla debido a la presión hidrostática de una altura, desde una altura h, es igual a la velocidad que adquiriría un elemento de fluido que estaría cayendo en caída libre desde esa misma altura. Este resultado se conoce como la ley de Torricelli. Y un poco está asociado con la conservación de energía, ¿no? Porque acuérdense que
la ecuación de Bernoulli proviene justamente de hacer un balance energético en el elemento de fluido de estudio. Entonces, no es tan sorprendente ese último resultado que hemos encontrado. Bueno, hasta acá, como dijimos, venimos estudiando fluidos ideales, en los cuales despreciábamos la viscosidad. Pero va a haber muchas situaciones en las cuales la viscosidad no va a poder ser despreciada. Entonces nos va a interesar construir algunas leyes que nos permitan estudiar el movimiento de fluidos reales, es decir, fluidos donde tenemos en cuenta ahora esa viscosidad. Una de las cosas que se observa en el movimiento de un fluido real es que cuando un fluido fluye por una tubería en flujo estacionario de sección constante, la presión va cambiando a medida que el fluido se mueve. Fíjense que si yo tengo en cuenta el movimiento de un fluido ideal, si el fluido se mueve por una sección transversal constante, eso quiere decir que la velocidad acá tiene que ser igual a la velocidad acá, eso es lo que me dice la ecuación de continuidad, y como la altura es la misma, la ecuación de Bernoulli me dice que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. En la realidad, eso no sucede, y lo que se observa es que la presión en el punto 2 es menor a la presión en el punto 1. Esa diferencia de presión que observamos en la vida real se debe a la resistencia que ejerce el tubo sobre la capa de fluido que está en contacto con él, debido justamente a esas fuerzas de arrastre o esas fuerzas de fricción que se dan asociadas con la viscosidad del fluido. Entonces, a esas fuerzas de arrastre que se producen en el movimiento del fluido los vamos a llamar fuerzas viscosas. Y vamos a tratar de hacer algún estudio a partir de esa, que nos permita cuantificar esa propiedad de viscosidad de los fluidos. Entonces, ¿cómo podemos medir o cómo podemos cuantificar la viscosidad? Bueno, vamos a considerar un elemento de fluido confinado entre dos placas paralelas de superficie A y separadas a una distancia Z, ¿no? Lo que yo tengo acá adentro es un cierto fluido, lo tengo contenido de alguna manera dentro de esta placa superior y esta placa inferior, y acá al costado, no sé, tengo una superficie de vidrio que me permite ver lo que pasa. Y lo que vamos a hacer es, manteniendo en reposo la placa inferior, yo voy a hacer una fuerza tangente sobre la placa superior, de manera de moverla con una cierta velocidad constante v. Fíjense que si el fluido fuera un fluido ideal, yo esta placa la movería con una fuerza casi sin tener o poner ninguna resistencia, porque un fluido ideal no soporta fuerzas de corte. Pero un fluido real sí. Entonces la velocidad del fluido, si esto fuera un sólido, piensen que si esto fuera un sólido, cuando yo hago un esfuerzo de corte, acuérdense que lo que vimos con el ejemplo que yo les di del libro, es que lo que sucede es que el libro se deforma, ¿no? Entonces el libro adquiere una forma diferente a la que tenía. En el caso de un fluido, cuando yo aplico un esfuerzo de corte, un fluido real, lo que sucede con el fluido es que empieza a moverse y adquiere una cierta velocidad. Entonces el fluido va a tener una cierta velocidad v muy parecida a la velocidad con la que estoy moviendo la placa superior en un punto cercano a la placa superior, y esa velocidad va a disminuir a medida que me alejo de la placa superior hasta que la velocidad se va a hacer cero en la placa superior, en la placa inferior. Entonces vamos a definir la fuerza por unidad de área que se realiza sobre la placa superior como el cociente F sobre A. Eso se conoce en general con el nombre de esfuerzo. La fuerza por unidad de área se conoce con el nombre de esfuerzo. Y lo vamos a llamar, por el tipo de fuerza que estamos haciendo, esfuerzo de corte. Y a la deformación que estamos generando en el fluido, lo vamos a escribir como la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Nosotros estamos generando un cambio en la velocidad, perdón, en función de la distancia z, es decir, en función de la altura. Fíjense que la velocidad no es constante a lo largo de todas las alturas del fluido. El fluido en la capa superior se mueve más rápido que el fluido en una capa inferior, y el fluido en la última capa, es decir, la que está en contacto con la placa inferior, está en reposo. Entonces, a ese cociente lo vamos a definir, el cociente de B a dz, lo vamos a definir como la deformación de velocidades. Entonces vamos a definir al coeficiente de viscosidad eta como la razón entre ese esfuerzo que producimos en la capa superior y la deformación que producimos en el fluido. Es decir, el cociente entre la deformación, fuerza por unidad de área, dividido la deformación de B a dz.
Como la velocidad varía linealmente, fíjense que de B a dz lo puedo escribir como delta V sobre delta Z. Y como la velocidad final en este punto es B y la velocidad inicial es 0, el delta V es B, y como la altura es Z, esto me queda como B sobre Z. Si reemplazamos entonces en la definición de viscosidad, el coeficiente de viscosidad queda definido como F por Z sobre B sobre A. Entonces esto es el coeficiente que me define de alguna manera la viscosidad de un fluido, es decir, la oposición que presenta el fluido a moverse debido a las fuerzas de fricción que se producen entre las capas adyacentes de fluido. Las unidades de viscosidad van a ser las unidades de esta expresión que está acá, son unidades de Newton por segundo sobre metro cuadrado. Podemos escribir a esto como unidades, fíjense que esto es Newton sobre metro cuadrado, es unidad de presión, o sea, Pascal por segundo. Esta unidad Pascal por segundo de viscosidad no tiene ningún nombre en particular. La unidad de viscosidad que sí tiene un nombre es el Poise, que representa una unidad de 1 dina por segundo sobre centímetro cuadrado. La unidad de Poise entonces es 1 dina por segundo sobre centímetro cuadrado y equivale a 0,1 Pascal por segundo. Entonces tengan cuidado cuando en un ejercicio, en un problema les aparezcan las unidades de viscosidad de un fluido en unidades de Poise, porque cuando quieran pasarlas, quieran trabajar en el sistema MKS, tienen que hacer un cambio de unidades y pasarlos a pascales por segundo, y la equivalencia entre esas unidades es esta que está acá. Entonces, como resultado de la viscosidad de un fluido, lo que observamos es que la velocidad a lo largo de una tubería, o sea, a lo largo del diámetro de una tubería cilíndrica, tampoco es constante. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de fricción muy grande en la superficie de la tubería y mucho menor en el interior del fluido. Entonces lo que vemos es que hay un perfil de velocidades a lo largo del cilindro, de forma tal que la velocidad del fluido es mayor en el centro y prácticamente cero en la superficie de la tubería con la cual el fluido se encuentra en contacto. Además de eso, lo que se observa es lo que veíamos hoy, lo que decíamos hoy. Hay una caída de presión a lo largo de la tubería. A medida que yo me voy moviendo por la tubería, la presión del fluido va disminuyendo. Al contrario de lo que pasaba con un fluido ideal, que mantenía una presión constante si yo tenía una tubería con una sección transversal constante y una altura constante. Lo que se puede encontrar es que esa caída de presión está asociada con el caudal y es proporcional al caudal. Entonces podemos escribir esa caída de presión, P sub 1 menos P sub 2, como el caudal por una constante. A esa constante se le escribe con el nombre de R, que representa la resistencia al flujo que depende de la longitud de la cañería, del radio de la cañería y de la viscosidad del fluido. Dicho de otro modo, lo que podemos ver entonces es que si yo quiero mantener un cierto caudal de salida, tengo que asegurarme de tener una cierta diferencia de presión entre los extremos del tubo. Es decir, si yo tuviera este tubo con un cierto fluido viscoso adentro y abierto a la atmósfera de los dos lados, el fluido no se va a mover. Porque si la presión de este lado es la misma que la presión de este otro, delta P es cero, y eso me indica que el caudal es nulo. Entonces, para que yo tenga un cierto caudal de salida en este extremo de la cañería, tengo que asegurarme de tener una cierta diferencia de presión entre los extremos. Si esto está abierto a la atmósfera, yo de alguna manera tengo que tener una presión de este lado mayor que la presión atmosférica. Tendré que poner una bomba o tendré que poner un tanque lleno de fluido con una cierta presión hidrostática con una cierta altura. Se puede demostrar que para un tubo cilíndrico, esa resistencia R, la circulación del fluido en flujo estacionario, se puede escribir en función del radio y de la longitud y de la viscosidad del fluido con una expresión que tiene esta forma. O sea, es lineal con la longitud del fluido, es lineal con la viscosidad, con la longitud del tubo, es lineal con la viscosidad del fluido y varía con el radio a la cuarta del tubo. De esa manera podemos usar la expresión que habíamos visto recién y escribir la diferencia de presiones de esta manera. Esto se conoce como ley de Poisson, que me da la caída de presión
a lo largo de un tubo de longitud L, radio R, fluido de viscosidad eta y un cierto flujo o caudal, un cierto caudal volumétrico. De la misma manera, lo que podemos hacer es escribir el caudal volumétrico en función de una cierta diferencia de presión, simplemente despejando de esta expresión, y como el caudal volumétrico, o el flujo volumétrico lo podemos escribir como el área transversal por la velocidad media, podemos encontrar, fíjense que pongo velocidad media porque ahora la velocidad no es constante en toda la sección transversal, podemos encontrar el valor de la velocidad media que tiene el fluido en un flujo, el fluido viscoso en un flujo estacionario. Y va a tener esta expresión, va a depender nuevamente de la diferencia de presiones, del radio al cuadrado y de la longitud del tubo. Una cosa importante a tener en cuenta de la ley de Poisson es que la dependencia más grande o la dependencia más importante que tiene la caída de presión que experimenta un flujo estacionario de un fluido real, es decir, de un fluido viscoso, es con el radio y va como 1 sobre R a la cuarta. Es decir, fíjense que si el diámetro del tubo se disminuye a la mitad, la presión va a caer en un factor 16. Entonces eso tiene muchas consecuencias, en particular cuando uno quiere mover un fluido muy viscoso por una tubería, lo que tiene que tratar de buscar es que el diámetro del tubo sea lo más grande posible, para que la diferencia de presión que uno tenga que vencer para mover ese flujo con un caudal constante sea lo menor posible. Cuanto más chico sea el diámetro, mayor y con un R a la cuarta va a crecer la diferencia de presión, o 1 sobre la R a la cuarta va a crecer la presión que uno tiene que superar. Por eso en general las tuberías que mueven petróleo, por ejemplo, que es un fluido muy viscoso, tratan de tener los diámetros más grandes. Obviamente siempre va a haber una relación de compromiso entre el costo que genera construir un tubo de un diámetro muy grande y esa diferencia de presión que uno tiene que vencer. Es decir, la energía que uno tiene que gastar en proveer esa diferencia de presión con una bomba. De la misma manera es importante tener en cuenta que cuando se produce una obstrucción en una arteria por la que está circulando sangre, la diferencia de presión que se va a producir también va a estar asociada con esta ley. Es decir, que una disminución del diámetro de la arteria en la mitad por alguna obstrucción, por algún fenómeno que se produzca, va a hacer que la diferencia de presión sea muy grande, sea un factor, si se reduce a la mitad, sea un factor de 16. Y esa diferencia de presión va a tener que ser compensada por el corazón haciendo un mayor trabajo que el que hace comúnmente. Entonces, por eso los problemas cardíacos que están asociados con la obstrucción de las arterias, ¿no? Entonces veamos un ejemplo de aplicación de la ley de Poisson. Se desea bombear petróleo desde un tanque a través de un tubo de acero horizontal de 12 centímetros de diámetro y 100 metros de longitud, abierto en su extremo final a la atmósfera. Entonces tengo un tubo de una cierta longitud, 100 metros, 12 centímetros de diámetro. De este lado está abierto a la atmósfera. El coeficiente de viscosidad del fluido es 3 Poise. Y me preguntan qué presión manométrica debe producir una bomba en el otro extremo del tubo para mantener un caudal constante de 50 litros por segundo. Y después me pide que calcule la potencia con que debe alimentarse la bomba. Entonces, yo sé que la diferencia de presión entre los dos extremos del tubo va a estar asociada con la relación que me da la ley de Poisson, es decir, el caudal, la viscosidad, la longitud del tubo y el radio, según esta expresión que tenemos acá. Entonces, si reemplazamos en esta expresión, ya que conocemos todos los valores de viscosidad, de radio, de longitud y de caudal, fíjense que el caudal, el ejercicio me lo da, 50 litros por segundo, yo lo pasé a metros cúbicos por segundo, podemos reemplazar y encontrar cuánto vale la diferencia de presión entre los extremos del tubo, es decir, P1 menos P0. Justamente esto va a ser la diferencia de presión manométrica que tengo que tener entre los extremos, ¿no? Cuánto más grande tiene que ser la presión 1 respecto a la presión atmosférica. Entonces la diferencia de presión manométrica será este valor que está acá, directamente lo que me da la ecuación de Poisson. Si yo ahora quiero saber cuál es la
potencia con que debo alimentar la bomba para que me dé esta diferencia de presión manométrica, bueno, calculemos entonces la potencia, como el módulo de la fuerza por el módulo de la velocidad. El módulo de la fuerza, ¿qué va a ser? Va a ser la diferencia de presión por el área. La diferencia de presión la acabamos de calcular. Y el área multiplicado por la velocidad media del fluido lo que me da es el caudal. Entonces esto es igual al delta P por el caudal. El caudal ya lo conocíamos, delta P lo acabamos de calcular y el producto de esto me da 14,7 kilowatts. Entonces esta es la potencia con que tengo que alimentar a la bomba para mantener esta diferencia de presión en los extremos. Entonces fíjense, los ejercicios que uno puede hacer con estas cosas son bastante sencillos y son simplemente aplicación de la ecuación de Poisson y reemplazar por los números. No hay demasiadas deducciones. Otro resultado de la viscosidad que puede presentar un fluido está asociado con el hecho de que cuando una partícula se mueve por un fluido viscoso va también a experimentar una fuerza de roce debido a esa viscosidad, que se va a oponer a su movimiento. Entonces, para una partícula esférica de radio R moviéndose por un medio de viscosidad eta, esta fuerza se puede escribir con esta expresión que se conoce como ley de Stokes. O sea, la fuerza va a ser lineal con la velocidad. Cuanto mayor sea la velocidad, mayor va a ser la fuerza viscosa que va a experimentar la partícula. Obviamente también va a ser lineal con la viscosidad, cuanto mayor sea la viscosidad, mayor va a ser la fuerza, y también con el radio, cuanto más grande sea la partícula, mayor va a ser esa fuerza que experimenta. Entonces, si tenemos una partícula, piensen en una partícula que está cayendo dentro de un fluido, y hacemos un diagrama de cuerpo libre, una partícula de forma esférica. En el diagrama de cuerpo libre, las fuerzas que experimenta esa partícula van a ser la fuerza de atracción gravitatoria, el empuje que le hace el fluido, porque al estar dentro de un fluido va a desplazar un cierto volumen de fluido y eso va a generar un empuje, pero además voy a tener esta otra fuerza, fuerza de arrastre o fuerza viscosa, asociada con la ley de Stokes. Fíjense que como la fuerza viscosa depende de la velocidad, podemos encontrar una velocidad límite en la cual la sumatoria de fuerzas se haga cero. Es decir, se encuentre una condición de equilibrio entre las fuerzas que están actuando sobre la partícula. Y esa condición se conoce como condición límite y me permite encontrar una velocidad límite para la cual las tres fuerzas se equiparan. Entonces, si escribimos a la fuerza de atracción gravitatoria como la masa del objeto por g, a la masa la puedo escribir como la densidad del objeto por su volumen, 4/3 de pi r cubo, el volumen de una esfera, y al empuje lo puedo escribir como la masa del fluido por la gravedad, a la masa del fluido la escribo como la densidad del fluido por 4/3 de pi por r cubo, reemplazando en esta expresión y reemplazando la fuerza por la fuerza de Stokes, puedo despejar cuánto vale esa velocidad límite para la cual el fluido empieza a moverse con velocidad, el objeto empieza a moverse con velocidad constante en el fluido y tiene esta expresión que está acá. Fíjense que depende de la diferencia de densidades entre el objeto y el fluido, del radio de la partícula y de la densidad del objeto. Esto ocurre también en el aire. Si ustedes alguna vez se tiraron en paracaídas, sabrán que en algún momento, inicialmente cuando se tiran, empiezan a caer en forma acelerada, pero también empiezan a experimentar una fuerza parecida a esta fuerza dada por la ley de Stokes, una fuerza de arrastre proporcional a la velocidad, es decir, que cuanto más rápido se va moviendo, mayor es esa fuerza de arrastre, y en algún momento se alcanza la condición límite, aproximadamente cuando se alcanzan los 200 kilómetros por hora. Cuando ustedes empiezan a mover a una velocidad cercana a los 200 kilómetros por hora, empiezan como a flotar en el aire, porque ya no se mueven más en condición acelerada, sino que se mueven en una condición de equilibrio con velocidad constante. O sea que el mismo aire también, si bien su viscosidad es muy baja o relativamente baja comparada con la de algunos líquidos, también presenta fuerzas de arrastre parecidas a las que se observan en líquidos, y eso se puede comprobar de una manera bastante sencilla. Y para finalizar vamos a hacer un pequeño comentario sobre flujo turbulento. Hasta ahora siempre hemos hablado de flujo laminar. Ahora, cuando la velocidad de un fluido es suficientemente grande, se puede romper esta condición de flujo laminar en el que todas las partículas del fluido se mueven en líneas que, como decíamos, no se pueden cruzar unas con otras. Y se establece lo que se conoce como flujo turbulento.
En un flujo turbulento las líneas ahora no siguen una trayectoria recta como en flujo laminar, sino que siguen trayectorias curvas, se pueden cruzar unas con otras y además se pueden formar regiones con pequeños remolinos. La velocidad crítica por encima de la cual el flujo en un tubo resulta turbulento va a depender de la densidad, de la viscosidad del fluido y del radio del tubo. Y en general podemos caracterizar el flujo del fluido a través de un número dimensional que se conoce como el número de Reynolds y que se define de esta forma. El número de Reynolds se define como 2 por R por ρ por la rapidez sobre esto, o sea, 2 veces el radio del tubo por la densidad del fluido por la rapidez dividido la viscosidad del fluido. Y evaluando este número de Reynolds, uno puede saber si está en condiciones de flujo laminar o flujo turbulento. Los experimentos lo que muestran es que mientras el número de Reynolds se mantiene menor que 2000, el flujo va a ser laminar. Fíjense que todas estas son constantes salvo la velocidad, ¿no? El radio del tubo, la densidad del fluido y la viscosidad son constantes, entonces la variable acá es la velocidad. A medida que aumenta la velocidad, el número de Reynolds aumenta. Mientras se mantenga menor que 2000, el flujo va a ser laminar. Cuando supere el valor de 3000, el flujo va a ser turbulento y en una región intermedia entre estos dos valores, entre 2000 y 3000, el flujo se considera como inestable, es decir, que puede cambiar de un régimen laminar a un régimen turbulento indistintamente. Si igualamos el número de Reynolds a 2000, podemos conocer el valor límite hasta el cual el flujo se comporta como condición laminar. Entonces, si igualamos este número de Reynolds a 2000, podemos sacar una velocidad crítica, que es la máxima velocidad para el cual podemos asegurar que el flujo dentro del tubo en el cual se está moviendo el fluido va a estar en condiciones laminar. Y tiene esta expresión que está acá, asociado de nuevo con la viscosidad, el radio del tubo y la densidad. Bueno, y esto es lo último ya. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que comentar.